Los tipos de datos son las bases fundamentales que un programador debe saber para dominar cualquier lenguaje de programación. En el caso de LabVIEW, no solamente es necesario conocer los tipos de datos, también debemos conocer los límites máximos y mínimos, los colores asociados a ellos, entre otros detalles aunados a la programación visual. En esta sección, estudiaremos estos temas y cómo se abordan en el examen de certificación. Los controles e indicadores tienen un papel muy importante en el panel frontal, ya que se encargan de recibir las entradas dadas por el usuario y mostrar las salidas del programa. Existen un gran número de controles o indicadores, y cada uno de ellos tiene asociada una representación o tipo de dato, como por ejemplo un dato numérico, booleano, cadena de caracteres, entre otros. Por cada control o indicador colocado en el panel frontal, se le asignará una terminal de control o terminal de indicador en el diagrama a bloques. Las terminales de los controles presentarán una flecha del lado derecho, en cambio las terminales de los indicadores presentarán una flecha del lado izquierdo. El color de las terminales dependerá del tipo de dato que sea manejado en esa terminal. Todo control o indicador que maneje números se le denominará control o indicador numérico. Estos son objetos que permiten al usuario ingresar datos y visualizar los resultados con números, que según la configuración, podrían ser enteros o con la capacidad de manejar puntos decimales. Como ejemplo de estos controles tenemos las perillas, los medidores, los tanques, entre otros. En la siguiente lista podemos visualizar una parte de los tipos de datos numéricos. El extended es un tipo de dato de punto flotante, de precisión extendida de 128 bits. El tipo doble le corresponde a números de punto flotante, de doble precisión de 64 bits. El tipo single habla de números con punto flotante de 32 bits. Existe otra opción para personalizar la representación del número llamados Fixed Point. Estas son las representaciones que permiten punto decimal. Ahora pasemos a las representaciones enteras. Los tipos de datos enteros serán representados con el color azul. Esto independientemente de si son con signo o sin signo. El tipo de dato long integer habla de números enteros de 32 bits, con signo. El word integer, de enteros de 16 bits, con signo. El tipo byte, de enteros de 8 bits, con signo. Para representaciones sin signo se agregará el prefijo unsigned. Por ejemplo, el unsigned long, que representa números enteros de 32 bits sin signo. Siguiendo con las representaciones sin signo, el unsigned word representará números enteros de 32 bits sin signo, y el unsigned byte, números enteros de 8 bits, sin signo. Los tipos de datos vistos hasta ahora son los más comunes, pero si se desea trabajar con números complejos, también existen representaciones para ello. La representación del dato cambiará el tamaño mínimo y máximo del número que se desea almacenar. En esta diapositiva se enumeran algunos ejemplos de los tipos de datos más comunes. Es importante mencionar que la representación numérica se debe ajustar al número que se desea manejar. Por ejemplo, no se debe de utilizar un tipo de dato doble para representar el número de día del mes. Hacerlo de este modo reduciría el rendimiento de la computadora, consumiendo sin sentido un porcentaje del CPU y la memoria RAM en el tiempo de ejecución. La representación de datos es un tema muy importante cuando se tiene hardware limitado. Los tipos de datos más grandes requieren más espacio. Por ejemplo, un tipo de dato U32 requiere 4 veces la memoria que un tipo U8. Los tipos de dato con signo requieren más espacio que los sin signo. Por ejemplo, un dato I32 usa más espacio que un U32. Y es importante mencionar que los datos booleanos requieren un U8 de espacio cada uno. Por lo anterior, para reducir el espacio consumido por múltiples números booleanos, se puede considerar usar un solo U8 para representar 8 valores booleanos. Como conclusión, antes de seleccionar cualquier tipo de datos, se debe analizar el comportamiento de la información en ese control o indicador. En este ejemplo se nos menciona que necesitamos almacenar un número entero, que solo estará entre 1 y 10. Con esta información, debemos seleccionar el tipo de dato que cumpla con la tarea, pero que ocupe menos espacio. La respuesta correcta es seleccionar la representación sin signo de 8 bits.
Esta representación es adecuada para el comportamiento del valor, y es la representación que menos espacio ocupa en la memoria. En este otro ejemplo, el número que se va a manejar debe tener punto decimal. Este tipo de valor no puede ser manejado por ninguna representación entera. Por lo anterior, la única opción posible es seleccionar una representación doble. Cuando se habla del proceso de selección de los tipos de datos, también es necesario tomar en cuenta las operaciones que se realizarán con dichos datos, esto debido a que pueden existir desbordes no contemplados en las operaciones. En esta pregunta, se muestra una multiplicación de dos datos enteros sin signo. La salida debe ser mostrada en un indicador también de 8 bits sin signo. El problema en este punto es que mostrará el indicador. Recordemos que el rango de los enteros de 8 bits es 0 a 255, y como el resultado de 2 veces 128 es 256, por lo que es uno más que el máximo valor permitido por un entero de 8 bits sin signo. Por lo tanto, el valor salta otra vez a 0, la cual es la respuesta correcta para este ejemplo. Cuando realizamos operaciones entre números con representaciones distintas, aparecen unos puntos rojos en las terminales de entrada llamados puntos de coerción. Los puntos de coerción indican que LabVIEW ha convertido el valor de alguna de las entradas a una representación numérica diferente. LabVIEW siempre convierte los valores al tipo de dato con la mayor cantidad de bits. La única excepción es en los bucles for, que siempre serán enteros de 32 bits con signo. La mejor práctica de programación para estos casos es evitar los puntos de coerción realizando las conversiones programáticamente, esto para una mejor eficiencia de programación. En la pregunta, ¿cuándo aparece el punto de coerción?, se presentan un conjunto de posibles soluciones. En la primera posible respuesta, habla de datos consistentes. Aquí no necesitaría una coerción en primer lugar. La segunda posible respuesta habla de polimorfismo, pero esta característica es que las operaciones son capaces de manejar arreglos apartes de datos escalares, por lo que tampoco puede ser la respuesta correcta. La respuesta inciso D tampoco es la correcta. Esto debido a que el hecho de que entren valores fuera del rango no tienen que ver con la coerción. La respuesta correcta es el inciso C, que puntualiza que la conversión de datos se forzó debido a una representación numérica no coincidente entre terminales, y que es la definición concreta de los puntos de coerción. Los puntos de coerción también pueden aparecer en los indicadores que muestran resultados de operaciones de otra representación. En esta pregunta de ejemplo, observamos una coerción del resultado de operaciones de datos dobles con el objetivo de mostrarse en un indicador entero. La suma de los datos dobles debería ser 2.7, pero el indicador entero no puede mostrar los puntos decimales, debido a las restricciones propias de su representación. En este caso, la respuesta correcta será el inciso C, esto porque el diagrama de bloques coloca el punto de coerción en el borde del terminal donde tiene lugar la conversión. Los datos no se coercionan hasta después de la suma, momento en el que se redondea al número entero más cercano. Los controles e indicadores booleanos se utilizan para mostrar valores del tipo verdadero o falso. Este tipo de representación siempre tendrá un color verde, y se utilizan para representar objetos como interruptores, botones o focos, que son intrínsecamente booleanos. En la realidad, los botones cuentan con diferentes mecanismos dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, en algunos casos, los botones dan un pulso, como en los timbres. En otros casos, se quedan enclavados como en los apagadores, y como estos ejemplos, hay una variedad de mecanismos que podemos mencionar. En LabVIEW, los controles booleanos cuentan con 6 tipos diferentes de acciones mecánicas, las cuales se encuentran divididas en 2 tipos generales, el tipo switch y el tipo latch. La simbología de cada acción mecánica describe el funcionamiento utilizando gráficos y símbolos. En las acciones tipo switch, la letra M nos indica la acción mecánica del mouse y la letra V, el comportamiento de la variable booleana. En la parte inferior, observamos el símbolo que representa esta acción mecánica. En el icono representativo de las acciones mecánicas tipo latch, también podemos observar la letra M, representando la acción mecánica del mouse, y la letra V representando el comportamiento de la variable booleana. En la parte inferior,
letras RD representa las lecturas que hace el BI a la variable booleana. Dentro de las acciones mecánicas tipo switch, tenemos la acción switch when pressed, el cual cambia la variable de estado, cuando el control sea presionado por el usuario. La acción switch when released, que cambia de estado cuando el clic del mouse es liberado. Y la acción switch until released, donde la variable booleana cambiará de estado mientras el control sea presionado. Con respecto a las acciones mecánicas tipo latch, tenemos a latch when pressed, que cambia el valor del control cuando el usuario hace clic sobre él. Este retiene el valor hasta que el BI lo lea, y posteriormente vuelve a su valor por defecto. Después tenemos a latch when released, el cual tiene un funcionamiento similar al de latch when pressed, con la diferencia de que este actúa únicamente al liberar el clic del mouse. Y por último latch until released, que cambia el valor del control haciendo un clic sobre este, y retiene el valor hasta que el usuario lo libera, y el BI lo lea. Como lo vimos en la diapositiva anterior, la única acción mecánica que garantiza la lectura de un valor booleano es la acción mecánica tipo latch. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. Hay que recordar que una acción mecánica tipo switch puede cambiar el valor sin ser leído, y que el término booleano no es una acción mecánica. En la siguiente pregunta, se describe el comportamiento de una situación real, mencionando que se presiona un botón una vez, e inmediatamente se enciende la luz de una habitación oscura. También menciona que la luz permanece encendida después de soltar el botón. Al decir que la luz enciende inmediatamente, cumple con la definición de when pressed, y al mencionar que la luz permanece encendida, se está hablando de una acción mecánica tipo switch, por lo que la respuesta correcta es el inciso A. Los controles e indicadores de cadenas de caracteres son un tipo de datos que representa una secuencia de caracteres ASCII, que pueden ser visibles o no visibles. Estos tipos de datos son representados con el color rosa, y los objetos que representan son tablas, cajas de texto, etiquetas, entre otros. En el diagrama a bloques, podemos utilizar un conjunto de constantes de cadenas de caracteres, las cuales podemos incluir en lugar de escribir una cadena. Existe un conjunto de funciones que permiten el manejo de arreglos. Por ejemplo, la función string_length devuelve la cantidad de caracteres en la entrada. La función concatenate_string une los caracteres conectados en las terminales de entrada. La función string_subset nos permite realizar el recorte de un texto. Y la última en esta diapositiva, la función search_and_replace_string busca un conjunto de caracteres y los reemplaza. Como lo vimos en la diapositiva anterior, la función concatenate_string une los caracteres conectados en las terminales de entrada, lo cual la hace una función muy utilizada. Si se desea aumentar la cantidad de entradas, se puede desplazar la parte inferior e incrementar las entradas que se deseen. Otras funciones importantes son match_pattern, la cual es muy útil en los procesos de comunicación donde se envían un conjunto de información separado por ciertos caracteres. Esta función busca los caracteres y separa la cadena con respecto a ellos. Por otro lado, la función formatting_to_string permite ingresar información de otro tipo de datos a una cadena de caracteres. Dentro de las funciones, también es común utilizar decimal string to number para cambiar un número en texto a número, y el number to decimal string, que hace lo opuesto, convertir un número a una cadena de caracteres. La función aquí mostrada formatea una estampa de tiempo o valor numérico en una cadena. Muy útil para introducir la hora y la fecha con el formato deseado en reportes. Para contestar adecuadamente esta pregunta de ejemplo, es necesario conocer al detalle cómo se utiliza la función formatting_to_string. Una de las claves para contestarla es en visualizar que la iteración del ciclo for empieza en 0, por lo que podemos descartar el inciso B. La segunda clave es la constante, en offline, que se pone al final, lo que provoca la generación de 3 líneas. Por lo que la respuesta correcta es el inciso D.
Lo que puede realizar un programador para exportar datos de LabVIEW a otro entorno no reconocido es enviar una cadena de caracteres por algún medio de comunicación compatible, por ejemplo, un puerto serie. Esta cadena de caracteres puede llevar los datos, separado por tokens, que son símbolos que podemos encontrar para realizar la separación de la cadena. Por lo que la respuesta correcta en esta pregunta es la opción presentada en el inciso D. En la siguiente pregunta, es necesario recordar la función replace substring. Lo más importante es entender en qué momento va a iniciar el reemplazo de la cadena, recordando que el offset indica el lugar donde comienza el reemplazo, y que hay que empezar a contar desde el 0. Determinamos que el reemplazo comienza desde la letra W. Por lo cual, la única opción posible para la respuesta correcta es el inciso A. Otro tipo de controles o indicadores en LabVIEW son los enumerados, los cuales representan un par de valores, una cadena y un valor numérico. El valor de la enumeración es uno de una lista definida de pares de valores que aparecerán como una cadena para el usuario y un número para la computadora. Al igual que los controles numéricos, los CINAM se caracterizan con el color azul. Con respecto a la representación, los CINAM pueden adquirir puros enteros sin signo, ya sea de 32, 16 u 8 bits. Existen controles muy parecidos al INAM llamados RINs. Estos tienen una funcionalidad similar, al asociar una cadena de caracteres con números. La diferencia principal entre ellos es que los tipos RIN pueden tomar cualquier representación numérica flotante o entera. Por lo anterior, en esta pregunta la respuesta es verdadero, por puntualizar acertadamente la diferencia de representación entre los dos tipos de datos. Otro tipo de dato que podemos utilizar es el de forma de onda, el cual es un clúster que contiene información proveniente de una señal, donde aparte de tener los datos de la señal, tiene el tiempo en el que inicia y la diferencia de tiempo entre cada muestra. El color que lo caracteriza en el diagrama a bloques es el café, y tiene un par de funciones que permiten crear o disociar este clúster. Múltiples sub-BI utilizan este tipo de datos para el manejo de las señales, por lo que será útil utilizar las funciones que asocian o disocian los datos. Así también, algunos indicadores pueden mostrar los datos de esta señal directamente, particularmente las gráficas de forma de onda. Es posible apreciar que existe una gran similitud entre los tipos de datos de forma de onda y los clusters, porque ambos contienen datos de diferente tipo. Por lo anterior, para esta pregunta, la respuesta correcta le pertenece al inciso C, clúster. El tipo de dato dinámico es utilizado para manejar señales generadas o adquiridas por un BI Express. El color característico es el azul con blanco y está compuesta por la información de la señal. Para modificar este tipo de datos a múltiples representaciones, podemos utilizar las funciones toDynamicData o FromDynamicData. Si te gustó o te sirvió esta información, por favor regálanos un like, suscríbete y activa la campana.